Los contenidos emitidos en este espacio no son responsabilidad de la emisora. A continuación, en la mañana de la 94.5 FM del pueblo, La Otra Radio, las opiniones que importan. En las opiniones que importan, contamos con la colaboración del doctor Ariel Pisano Rondó. Nacido en Florida en 1938, en el seno de un hogar formado por Tita, ama de casa, y Genaro, zapatero y cartero, vinculado este último desde siempre al deporte. Cursó sus estudios en nuestra ciudad, Escuela Artigas, Liceo Departamental y terciarios en la Universidad de la República, egresando con el título de médico en 1967. De nuevo en Florida fue presidente del Sindicato Médico de 1968 a 1970. Fundador del Frente Amplio en nuestro departamento en 1971. Preso político de 1972 a 1977. Militante de siempre, candidato a la intendencia por dicha fuerza en 2005 y director de higiene de la misma durante la administración Giacchetto. Destacado en la culminación del ejercicio de su profesión como diabetólogo, presidente de la Sociedad de Diabetología y Nutrición del Uruguay. En las opiniones que importan, Ariel Pisano Rondó. Todos los martes, minutos después de las 10 de la mañana por 94.5 FM del pueblo. La Otra Radio. Antes, buenos días, estimados escuchas. Como siempre, vamos a dar un pantallazo general sobre ciertos aspectos que me va a gustar comentar, si es que realmente le importan, como dice el título de la audición. Y nos interesa recordar una figura que falleció, una figura de la medicina, que es la doctora Elena Iglesias Gazamán, vieja compañera y amiga mía, y nuestra, de los médicos, que a pesar de su carácter muy especial, lo digo esto con una sonrisa, pero hay que recordar toda la gente que ha hecho tanto bien por Florida. Elena tenía un carácter especial, no era una persona diplomática como a veces lo soy yo. Era una persona combativa, también muy luchadora en la parte política, pero lo que fundamentalmente era su vida eran sus pacientes. Tenía una modalidad especial para indicar lo que tenía que hacer. Se enojaba mucho cuando no se hacía lo que debe hacerse en relación a los tratamientos y las indicaciones, pero era una persona muy tierna. En su intimidad era una persona accesible, que trabajó muchísimo por cosas sociales, como puede ser el Seviur, etcétera, y en especial, en lo que atañe a mi especialidad, fue la que me formó prácticamente en lo que tiene que ver con los diabéticos. En la época que entender diabéticos era un karma, porque no existían las agujas que existen ahora, eran agujas metálicas, había que esterilizar las agujas de metal. Era realmente muy difícil, muy poco práctico todo. Para saber la glucemia había que esperar los resultados del laboratorio, y entonces había que esperar rato y nunca se sabía cuando uno corregía lo que había en el momento. Elena formó la Sociedad de Diabetología, la Sociedad de Diabéticos, la Asociación de Lucha Antidiabética de Florida, era decir, ALA, y lo hicimos con Marco Schwarman, especialmente con Rama, con Ibsen Rama, pero Elena inició todo ese trabajo, y eso
no tenemos que olvidar. Salvó muchas vidas, fue encargada del servicio de medicina hasta que yo llegué a Florida, después se dedicó a la parte cardiológica con muy buena sapiencia, ¿verdad? Con una forma de aprender y de estudiar y de autocriticarse y de luchar por sus pacientes. Es decir, me parece que es importantísimo que nosotros recordemos esas figuras, como tantas otras figuras que a veces no figuran en el nomenclator, que figuran más generales que realmente de lo que realmente debería ser. Bueno, esa una gran militante de las batallas contra las enfermedades, nuestra querida amiga Elena Iglesias. Bueno, hemos estado mirando lo que fue ayer la curtiembre, y desde aquí le mandamos a los obreros de la curtiembre, los cooperativistas, etcétera, un saludo, unos deseos de éxito. A veces creo que a nivel popular, a nivel de comentario poco realmente que no se sabe qué fundamentos tiene, era como que faltaban muchos, como que había problemas en la cooperativa. Pero evidentemente esa cooperativa está marchando, se necesitan los fondos necesarios, pero es importantísimo ese emprendimiento. Yo estoy de acuerdo con el presidente Mujica en ese sentido. Hay que insistir sobre lo que es esos emprendimientos cooperativos que exigen de las personas una preparación adecuada, un compañerismo, una ética, y que hay que respetar, porque si no, esas cosas no marchan. Pasa lo mismo que en la política. Cuando la ética no funciona, ahí son los problemas. Entonces, los problemas que llevaron a los partidos políticos tradicionales a su fracaso rotundo y la dificultad que tienen en recuperar. Ahora, por ejemplo, cuando yo estaba escuchando las críticas de José Carlos Cardoso, bueno, porque el presidente iba a utilizar las ondas nacionales también para dar sus opiniones, y la contestación de Sacomani en la diaria hoy, por ejemplo, que leí ese reportaje, que es el encargado de todas las ondas, que por supuesto que se hagan la autocrítica. Si los presidentes los presidentes anteriores no se dirigieron por las ondas del Sodre, es una autocrítica que se tiene que hacer. Ahí lo hace en calidad de presidente, no de Frente Amplista. Y bueno, y él creo que el presidente debe opinar y dar su opinión y nosotros saber qué es lo que piensa. Entonces, más allá de a veces nuestras diferencias o nuestros choques, creo que es importantísimo lo que él dijo. Pienso que el disgusto de determinada prensa de Florida, que aparentemente no era una conferencia de prensa, no dicen que se hace propaganda el presidente, bueno, entonces no se estaba haciendo propaganda, como se hace acá cada vez que se corta una cintita. Nadie dice lo que había hecho desde antes, los accesos de la Cruz y todo eso, que estuve mirando. No vi decir que previamente se había hecho eso en la intendencia de Juan Giacchetto, no se recuerda eso. Y se había hecho, y bueno, habría que repararlo y habría que mejorarlo, pero la idea original fue de la intendencia de Juan Francisco Giacchetto. Y no se hizo tanta bulla, porque parecería que en esta intendencia lo que sí maneja fundamentalmente muy bien es la prensa, justamente esa prensa que, vamos a no llamarnos a error, es una prensa que está dirigida a ensalzarlo, y y elogiar, y muchas veces no se nombran cosas que son importantes, que han hecho y que me parece muy bien. Es decir, no tengo empacho en decir que me parece muy bien, que sabía que se hizo alrededor de la Ruta 5 en el circuito donde camina la gente, me parece muy buena. Pero bueno,
recuerden que también están las contribuciones del gobierno nacional, si no, no haría nada, porque si no, no sé qué va a hacer con los 200 o 300 empleados que deben haber puesto de sus filas. Es decir, se dio un retiro incentivado y después se colocó un mundo de gente. Y bueno, eso fue lo que lo llevó al fracaso al final, porque no podés cumplir con todo. Y eso hace que no se pueda, digamos, cumplir con las obras que realmente sí importan, como era aquello de todo lo que eran los pluviales de Independencia, de la continuación de Independencia, para todo lo que es la cuchilla, que se intubó. Eso no quiere decir que estuviera hecho todo completo, pero sí era la base para hacer todo lo demás. Y lo otro, por ejemplo, el barrio Aguas Corrientes. No he visto ni hacer nada allá en el sitio pintado, y no, por lo menos nada que realmente fuera útil por el momento, y se conquistó ahí un grupo importante de sus votantes, se reclutó y no se dijo la verdad. Bueno, ese tipo de politiquería barata es la que en general pueden haber triunfos ocasionales, pero no a largo plazo. Entonces tenemos que seguir insistiendo sobre eso, en la ética de la política, porque a los gobiernos autoritarios nos lleva el no creer en los políticos y no creer en la política bien encaminada. Digo con esto que en el frente se hacen todas las cosas bien, no, de ninguna manera. Todos los grupos políticos tienen personas, son hechos por seres humanos con sus virtudes y con sus defectos. Por lo tanto, no descarto que haya gente, no descarto. Sé que hay gente que lo que quiere es acomodarse. Muchas veces se arrima al vencedor para poder lograr un éxito personal. Entonces, eso obviamente, como a mí no me desveló, porque yo tenía mi profesión y ahora digo, y me sentía bien así. Y además, cuando dicen, una de las cosas que me gusta más, cuando dicen en la presentación, además de que soy hijo de Genaro y doña Tita, lo que me interesa es que fundamentalmente se dice que fui fundador del Frente Amplio, y es cierto, es cierto. No corría con la patente de guerrillero, la verdad que nunca corrí con la patente de guerrillero. Entonces, lo que me interesa es eso, fundador del Frente Amplio. Y hace poco, con gente conocida, recordaba una vieja amiga, que bueno, que se le decía en aquella época peona de tambo, con muchos hijos, muy luchadora, Julia Seijas. Recordaba la noche en que habíamos ido a la Piedra Alta a reunirnos todos con una caña de tacuara y con una banderita, la gloriosa bandera tricolor, hacia el Prado, donde es ahora la bandera, porque no nos dejaron juntar en la Piedra Alta. Entonces fuimos a hacer el acto allí y era un entusiasmo recordar lo que era el cambio. Hay que reencontrarnos con ese entusiasmo, y para eso nuestros dirigentes tienen que actuar en la ética y en el hecho de que no se es para mejorar una situación económica o de poder personal, sino es para los demás. El servidor público, el político servidor público, es para la gente. Por eso esos que son, digamos, se dedican exclusivamente a hacer política como sucedió con los partidos políticos tradicionales, que los llevaron a la sobrerota y que todavía no lo entienden así. Eso es lo que nosotros tenemos que no transformarnos en un partido. Somos ya un partido político tradicional por los años que tenemos de historia, pero
no tenemos que hacer como los partidos políticos tradicionales que no pensaban en el mérito personal de alguien o la sapiencia de alguien, el hecho de saber sobre el tema y no uno opinador del tema, entonces de los temas. Entonces lo que tenemos que pensar en que esa gente lo que debe hacer es pensarse como servidor público. Sinceramente, los políticos tradicionales no pueden quejarse de su acceso a los medios. Quienes tuvimos dificultades para tener medios propios, digo que no los tenemos porque siempre están en manos de la familia, de las familias que son dueñas de las ondas acá y que fueron dadas por los gobiernos de los partidos políticos tradicionales, siempre tuvieron un espacio. Sacomani, como digo, el jefe de difusión del PSOE, le dijo, bueno, que la autocrítica se lo hagan, como ya había dicho yo, pero además le dijo acá, José Cardoso tiene el acceso, ha tenido siempre acceso a los canales, a las ondas públicas, y nunca hemos hecho cuestión de minutos que tenga que estar, ni nada, y se le ha hecho todo lo que ha querido, ha tenido. Y bueno, y en el sentido así, el poder de la prensa es el cuarto poder. Acá es un poder de, como decía alguien, poder de cuarta, es decir, nosotros vemos, basta leer o basta escuchar para darse cuenta que el espacio siempre lo va a tener el partido político tradicional, y nosotros vamos con muchas dificultades haciendo nuestro camino en ese aspecto. Bueno, y para terminar, en el día de hoy, vamos a hablar de un tema que es bastante espinoso, porque hablando de los derechos humanos, conversando con ustedes de los derechos humanos, recuerdo que hay un artículo, siempre hay un artículo de Brecha, hablando de todos estos movimientos que tienden a lograr que queden impunes los que fueron colaboradores de la dictadura, los que colaboraron con las torturas, etcétera. Y estuvimos leyendo un artículo en que hablaba de la psicología nuestra, de la gente que estuvo detenida, de la psicología de la gente, de los familiares, es decir, y la psicología del pueblo en general, que fue un tema tan tabú, tan escondido, que no salió a luz, que nadie quería hacer alarde de lo que se le había hecho en la tortura, que entonces es un tema que quedó callado, como quería Sanguinetti, que quería que eso no se supiera. Y digamos, sí, porque siempre se logró, aparentemente la estabilidad se basaba, la gobernabilidad se basaba sobre eso, la impunidad para los violadores de los derechos humanos, para los que habían cometido delitos de lesa humanidad. Pero yo me voy a referir a algo más personal, algo más de todos los días. La gente no habla, y no habla porque es un tema que quedó, como ya les digo, tabú, que quedó fuera de lo que la gente quiere saber. La gente no quiere saber. Cuando yo cuando yo, por ejemplo, comienzo, muchas veces en un grupo o algo, o comienzo a conversar sobre alguna cosa que nos pasó en los cuarteles que estaban llenos de gente torturada, desnuda, en condiciones infrahumanas, del 70 y mucho antes de la dictadura, se iban llenando los cuarteles. Entonces uno habla algo y enseguida le dice, no, eso ya está superado, como que uno lo hace como un reclamo o algo de eso, y no es así. Lo que uno quiere que la gente sepa es para que eso no se vuelva a repetir, y es lo que sucede, por ejemplo, al revés de lo que pasa aquí en Argentina. Es decir, los represores han ido uno a uno pasando y no están en cárceles VIP como están acá,
Y además nosotros mismos tenemos reticencia a hablar de ese tipo de cosas y hablar de lo que nos salvó, que era el humor negro, es decir, lo que nosotros lo vemos como un chiste, digamos. Y eso no debe ser así. No debe ser así porque nosotros no pasamos bien. Nosotros no somos mejores ni peores por haber sobrevivido y haber sobrevivido sano mentalmente, pero que uno debe tener sus baches que trae desde esa época, porque no lo habló, no lo conversó, y por el hecho de haber superado eso y haber podido hacer una vida normal después, lo llegamos a integrar como algo muy digamos, muy como algo heroico, y eso no es así. El ser humano es así. Los campos de concentración de los judíos, mucha gente sobrevivió porque o tuvo suerte o porque la fuerza, la endurance los hizo sobrevivir. Entonces, y ellos tuvieron algo bueno, fue dar a publicidad, dar el testimonio. Por lo tanto, en las próximas audiciones también iremos nombrando este tipo de cosas, diciendo algunas cosas que pueden dolernos, pero que hasta en el medio familiar nosotros no los tocamos porque es muy sensible para familiares muy cercanos que vivieron un manoseo permanente durante los años que nosotros estuvimos en la cárcel. Es decir, sobre eso hay que insistir, en eso hay que recordarlo, hay que recordar los síndromes que aparecen, es decir, todos los síntomas y signos que aparecen con la gente que fue tratada de esa manera, lo que se llama el síndrome de Estocolmo o enamoramiento del torturador, del torturado por el torturador, o la admiración, cosa que me parece ver en algunas figuras muy conocidas del staff de Mujica. Me refiero específicamente a Fernández Huidobro, cosa que además no lo atribuyo a un síndrome de Estocolmo, sino que lo atribuyo a una modalidad que ya venía de antes, una forma de ser. Bueno, entonces de ahí es que nosotros queremos insistir sobre estos temas. Parece ser cosa de viejo, ¿verdad? Pero no es así. Es una cosa muy reciente, porque además nosotros sabemos a través de películas de Hollywood que en Estados Unidos han perdido muchas libertades públicas en base a esa campaña antiterrorista, etcétera, etcétera, y se van perdiendo las libertades fundamentales de expresión, de crítica, etcétera. Y eso hay que insistir sobre eso. Siempre que nos dé el tiempo de la guerra de Corea, ¿verdad? No sea cosa que nos quedemos sin mundo antes de que podamos seguir con las audiciones. Bueno, para todos ustedes les agradezco que hayan estado allí escuchándome, y bueno, y cuando quieran yo estoy a la orden para contestar las preguntas que ustedes deseen, porque creo que además los jóvenes deben saber lo que pasó. No puede ser que no se sepa lo de la historia reciente. La historiadora Marta Canessa de Sanguinetti dijo: de la historia reciente no me ocupo. ¿Qué significado tiene eso? La historia reciente es la historia. Es como si en 1789 fue la Revolución Francesa, y prácticamente cantidad de cosas que surgieron durante la Revolución Francesa después se aplicaron. Y entonces, bueno, vamos a seguir con eso. Hasta la próxima y muchas gracias. Esto fue Las Opiniones que Importan, en la mañana de 94.5 FM del Pueblo, la otra radio.